Hernán Malvaceda, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, se viene el Mundial y nosotros nos acordamos con Mila que en el fútbol hubo hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, un avance que es el tema este de poder demarcar bien dónde hay que patear un tiro libre, ¿no? Y yo sé que vos tuviste que ver un poco con eso, no con el aerosol, sino como el referee puede llevarlo consigo sin que se le caiga. Parece una tontería eso, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? No. O sea, ¿sos el encargado de haber diseñado el soporte de ese aerosol? ¿Eso es cierto lo que se rumorea? Sí, es cierto. Sí, nosotros, me presento más en general. Tengo un estudio de diseño industrial en la ciudad hoy está en la ciudad de Ensenada y en San Andrés de Giles, o sea, justamente porque mi socio es de Ensenada. Hace 30 años ya, 31 años. En el 95 empezamos. Y nos han llegado muchos productos que hoy están en la calle conviviendo con nosotros, y una de esas propuestas fue una persona que se nos acercó y quiso hacer, necesitaba el soporte para sostener el aerosol, y bueno, y a partir de ahí todo un desafío. Pero nosotros desarrollamos ese soporte, hicimos la patente de invención porque tiene situaciones de uso muy particulares, pero a su vez el desafío fue que lo aprueben, y eso ya es una historia muy, muy larga. Vamos de apartes. Bueno, vos recién decías, sos diseñador industrial, sos el encargado de diseñar las cosas que uno va usando en la vida cotidiana. Me imagino de tener en cuenta esto, de cómo lo voy a usar, que sea práctico, que no se rompa, o sea, pensar todo el uso que va a tener ese artefacto. Vos decís que llega alguien con esta propuesta, ¿y cómo es el momento que decís, bueno, te escucho lo que vos necesitás, y el momento en que vos te pones, no sé, a diseñar, a cranearlo y a evaluar cómo realmente diseño este producto? El momento ahí es una lucha interna, digamos, porque está tu parte racional y tu parte proyectual. Son dos encuentros que tenés que buscar generar un equilibrio, porque atrás de cada propuesta también hay una evaluación, y que la persona que te propone algo y que cree esa persona que lo que está proponiendo es algo único para él, lo lleve a un resultado positivo y no lo hagas estrellar contra una pared. O sea, en cierto modo nosotros hacemos una gran evaluación de manera muy rápida de lo que puede llegar a permitir ese producto tener un resultado positivo. En el caso en particular fue una discusión entre mi socio y yo muy, muy dura, porque por un lado desde lo racional iba a ser muy difícil por la situación que está en el entorno a ese producto, y por otro lado era un desafío enorme. Entonces nuestra propuesta fue ir para adelante con ciertas aclaraciones del caso, pero bueno, el producto, la materia física se logra de una manera rápida, con un camino muy crítico, muy consciente, con evaluaciones de materiales, de mecánicas, de todo tipo. Vos llegás al resultado óptimo, digamos. El tema es después qué haces con ese producto. Y ahí era el gran desafío de este trabajo. Si realmente después eso se podía insertar en el mercado y que realmente tuviera el uso, ¿a eso te referís? Y uno lo puede pensar así, pero o sea, cada producto en particular tiene una participación específica, ¿sí? En este caso hay cosas que no sabíamos. Por ejemplo, el juego del fútbol internacionalmente está regido por las 4 instituciones más viejas que hay en el planeta. Que se juntan una vez por año. Claro, que se juntan una vez por año, exactamente. Se juntan el primer sábado de febrero. Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia. Es decir, que lo que decidan esas 4 asociaciones ese día es lo que va a modificarse o no. O sea, hay reglas que ya están pactadas, pero si vos querés incorporar algo nuevo al juego, tiene que pasar por la aprobación de esa reunión. Eso no lo sabíamos nosotros. Nadie. Entonces, yo creo que todos nuestros televidentes tampoco deben tener idea de ese mecanismo. Hay muchos datos que no podemos poner en la mesa porque es muy complejo, pero
Pero ese es uno de los más notorios y que cualquiera lo puede verificar. Y después el otro problema que tuvimos y que hubo que resolver es que el árbitro en un estadio de fútbol es la persona con total autoridad. A ver, el árbitro no lo hace en un estadio, o en cierta medida lo hace, pero el mismo árbitro que está hoy cobrando en infantiles y el árbitro que está cobrando en un estadio con 80.000 personas o 50.000 personas, como en infantiles le dice al papá o a la mamá, no grites porque te saco del estadio, porque no corresponde, del mismo modo un árbitro puede parar un partido como lo han parado y decir no se juega. O sea, tienen un poder de decisión muy importante. Entonces vos estás frente a esa persona, no estás frente a una persona, yo uso la palabra ordinaria por decir una persona normal, no es una mala palabra, ¿no? La uso muy seguido. Sí, como un ciudadano común, digamos. Sí, no es una persona ordinaria dentro del estadio, es el árbitro. De hecho, las decisiones que él toma, las fuerzas civil, o sea, la fuerza de es lo que trae toda la polémica al día siguiente, que si el árbitro fue justo, fue injusto, de lo que pasó, de lo que decidió. Pero te puede parar un partido. Sí, total. Lo que quiero decir con esto es que vos lo tenés que convencer a esa persona, que es intocable y que toma decisiones, de usar algo. Y eso fue una de las barreras que dijimos, bueno, ¿cómo la vamos a cruzar? Porque no sé si me entienden lo que quiero decir. Es una persona intocable. O imagínate de las personas que vos conozcas, cercanas a vos, las que creen ser intocables. Ahora, pero, ¿cómo le haces cambiar la idea? Está bien, pero esto de marcar en la línea de tiro libre es una decisión de estas asociaciones de fútbol o algo que el árbitro puede elegir usarlo o no. No, primero hubo que poner en un ambiente una situación de uso que no existía. Claro. Y poner en el ambiente esa situación de uso que no existía era al que lo iba a utilizar, convencerlo. Bien. Eso, mi socio, porque justamente le tocaba a él, tuvo una participación de muchos meses trabajando en hacer una capacitación. O sea, se iba a Ezeiza, todo lo comandaba Elizondo en ese momento, y en función de eso se le empezó a enseñar a los árbitros cómo utilizarlo. Entonces dijeron primero se va a pasar por la cuarta categoría, después por la tercera, y nosotros nos íbamos entusiasmando cada categoría que iba sucediendo, que cada árbitro de esa categoría lo iba evaluando. O sea, hasta dijimos, ¿cuándo llegaremos a la primera división? Una anécdota, Elizondo, o sea, en una conversación, en una estación de servicio, comenta, ¿ustedes saben dónde se van a meter? Y no sé, estamos haciendo un producto que va a funcionar en el fútbol. Pero mirá, nos dice, le habla en particular a Seba, le dice, nosotros cobramos en partidos, árbitros argentinos cobramos en partidos internacionales amistosos. Cuando bajamos del avión nos están esperando para que le firmemos autógrafo. Imagínate lo que somos como personas dentro del ámbito. O sea, y ustedes nos están tratando de poner en una situación de cambio a nosotros. Que yo, la verdad, puedo optarla o no puedo optarla, sigo siendo árbitro. Y ahí nos empezamos a dar cuenta el valor que tenía el producto Y todavía no estaba aprobado. Estábamos tratando de convencer a esas personas que quieran llevarlo en su cintura. Igual es muy interesante lo que planteás, que en este caso no tiene nada que ver con el producto, sino más como con una idiosincrasia de la gente. Cómo nos cuesta incorporar cosas diferentes o adaptarnos al cambio, ¿no? Sí. Vos antes lo decías con personas de poder, pero en realidad habla más de algo rígido, porque te pueden estar aportando algo útil, que de hecho hoy se usa y está y funciona. Pero uno muchas veces es reticente al cambio y no nos dejamos ayudar a que las cosas puedan ser más simples. La zona de confort, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, nosotros no estamos, nuestra naturaleza no es estar ahí. Pero bueno, es otro tema que podemos hablar. Ahora, eso fue más difícil que diseñar. Yo veo la idea, digo, me tenés que diseñar un cinturón que lleve un aerosol y que lo use un tipo que corre todo el tiempo durante 90 minutos y no se le tiene que caer. Y eso era muy complejo porque si tenía una sola caída, el producto fracasaba. Claro. Y si es difícil de sacar, también tiene que tener esta cosa rápida. Claro, o sea, tiene que ser seguro, pero a la vez fácil, de fácil acceso. Y en un principio no se sabía si lo usaban horizontal o vertical. O sea, el producto en sí tuvo una resolución excelente porque funcionó.
Hay una sola anécdota que se le cae a un árbitro, que es que no lo pone bien. Claro. Está el video. Cuando lo va a colocar, no lo coloca bien y se cae el aerosol. Pero no lo coloca él en el... bueno, así fueron las instancias con cada grupo de árbitros hasta que llega su partido en primera división. Del mismo modo llega su partido de manera internacional, se juega la Copa América, y así vamos mostrando, o sea, en Copa América había árbitros internacionales que no habían escuchado hablar del producto. Entonces venía un árbitro, no sé, brasilero a cobrar un partido y íbamos y le teníamos que entregar. Y ellos no habían pasado por el modo de la adaptación. Ellos, antes de salir a la cancha, se ponían eso y salían a cobrar. O sea, peor la barrera de ruptura que tenía que hacer esa persona frente a otros que lo habían visto, lo habían tocado. Y así todas las adaptaciones fueron dadas, hasta que nos dijeron, va a la reunión esa, y ahí fue donde nos enteramos. ¿A qué reunión? Si ya lo van probando. No, va a esa reunión porque si en esa reunión se aprueba, se utiliza en el Mundial. Pero vos me contaste una vez, creo que tuvieron que entrar al vestuario del árbitro, que es un lugar que no entra nadie. No entra nadie. O sea, cuando vos ves las noticias que pasan tipos de cosas que exceden a la seguridad, la situación es grave, porque bueno, tampoco lo sabíamos eso nosotros. Nosotros, por ejemplo, en Copa América que se jugaba en Argentina, si te tenías que acreditar eran todos de otros países. O sea, la organización tiene su propia gente, sí. Entonces vos no es que estás de local en alguna parte, no, era estar en otro país dentro del territorio nuestro. Sí. Entonces, el poder acercarte hasta de una manera decís, bueno, estoy en La Plata, viví 20 años en La Plata, no, hasta esa situación era rara. Y sí, llegar desde la parte general o hall general de un estadio hasta pasar el pasillo y llegar al vestuario del árbitro es como caminar por un lugar que caminan pocas personas, y bueno, había que acercarle, darle este instrumento, porque puede poder darle una caja a cualquier cosa. Claro. O sea, si te pones a analizar por lo que hemos pasado, fueron todas experiencias nuevas que no las teníamos ni pensadas. Y Hernán, ¿tuvieron competencia ustedes a nivel de estudio de diseño de otro que hayan, tengo este producto que puede ser mejor que ustedes? No, nosotros somos... O sea, nadie había visto que estaba esa necesidad. Claro. La necesidad estuvo 2 años antes en Brasil, por eso hay una relación entre Pablo Silva, que es quien con nosotros nos pide el trabajo y es quien... Que es el que inventa el aerosol. Claro, es el que maneja el tema del aerosol, porque de hecho la marca del aerosol es 915, está referido a los 9 metros 15 que hay que tener en una barrera. Ajá. O sea, Pablo tiene esa visión y nosotros llevamos adelante el producto. Había una experiencia previa que no funcionó porque el aerosol tenía otro tipo de espuma, porque donde lo llevaban era incómodo, pero a la larga llegaron a un acuerdo, porque la situación se presentaba como beneficiosa, o no sé cómo decirlo, aceptable de toda manera hacia las dos personas. Es decir, porque vos lo hayas puesto en marcha y hayas estado 6 años, vas a decir es mío solo, cuando la otra persona 2 años antes por ahí lo puso en escena. Entonces esas discusiones lo llevaron a entender a Pablo y a esta persona que podían hacer una sociedad, y hoy es un conjunto. Pero todo cambió después del Mundial 2014, cuando cambia la presidencia de la FIFA. Claro, cambia todo y cambian las maneras de pensar de cómo hacer las cosas, y ahí es donde al aerosol, al soporte nuestro y el que fue aprobado y el que llevó todas las prácticas, se lo copió, se lo sustituyó por otras cosas, y bueno, eso nos llevó a otro camino. Hernán, desde el momento en el que ustedes fabrican el producto, o sea, viene la propuesta, finalmente ustedes la aceptan, la fabrican y no sé, la empiezan a incorporar en las categorías más bajas, a llegar hasta el Mundial, ¿cuánto tiempo pasó? Y 4 años pasaron. Ah, un proceso largo. Sí, es un proceso.
es que vos estás convenciendo a personas que son inquebrantables, no Sí. las podés, no hay nada que vos le digas que a ellos les llame la atención. Claro, seguro. Nada. O sea, lo más difícil no ha sido el producto, sino... Bueno, igual siento que siempre es así, insertarlo en el mercado y convencer a la gente de su uso. Pero es cierto, fue muy difícil la aplicación, muy difícil, muy compleja. A mí me llama la atención porque vos estás todo el tiempo narrando algo muy de mano a mano, como que me das la sensación, te imagino llevando, viste, el producto. Así fue. Como siempre Así me lo fue. imaginé más algo de, bueno, se ve el producto, funciona, listo, hacemos varios y la misma organización de fútbol lo lleva. Bueno, en estoy cierto viéndolo modo como sí, muy un pero face to face. claro, yo te cuento las primeras instancias en personas que no lo habían tenido. No, obviamente, después el producto transita de una manera automática, planificada, donde uno no tiene acercamiento. Pero el acercamiento a los puntos más destacados, sí, era muy personal, porque eran cosas nuevas, como te contaba. La persona no lo había tenido nunca y tenía que salir a la cancha con eso en el bolsillo o en la cintura, digamos. Y sí. ¿Y sos cholulo de tus inventos? Como estás mirando un partido y decís, mirá, ¿eso lo inventé yo o para nada? No, nosotros... Es un problema que tenemos. Nosotros damos clase en la universidad también y muchos alumnos a veces van a pedir trabajo en nuestro estudio. Y siempre pensamos en tener un perfil distante, más bajo para... No sé por qué pensábamos de esa manera. Después nos dimos cuenta que le hacíamos a veces le cometemos un error en ese sentido, porque yo como alumno, si el profesor me dice lo que puede hacer, a mí me incentiva más a querer seguir. Y si el profesor lo ve como profesor por ahí, yo digo, o sea, no veo nada. Sí, un profe tiene una tarea enorme que es también habilitarle sueños y posibilidades al alumno. Claro. Esto que a vos te pasa, claro, de crear un producto que hoy decís, mira, se llega a estar en el mundial, uno dice, mira, lo que puedo crear puede trascender un montón. Que si Sí. no ves a veces ejemplos, no sé si se te ocurre. Sí, no, tan nosotros fácil. no. O ejemplos cercanos, por ejemplo, Sí. en los libros los ves, pero no tu profe que lo tenés al lado. Entiendo a lo que vas, pero no, el estudio generalmente se denominó por el nombre. No somos tampoco, te cuento, no somos porque somos muy unidos en cuanto al diseño con mi socio y nos tomamos como la actividad de tratar de llevar productos al mercado. Nuestra propuesta, de hecho el estudio se llama Nacional Diseño. La propuesta fue siempre que haya productos en el mercado, siendo lo más importante en esa instancia la industria. Y no somos de la rama de los diseñadores más estrellas, de otro tipo de actividad del diseño, porque no está enfocado al perfil de trabajo que tenés que tener en el que buscamos nosotros, simplemente por eso, ¿no? Entonces, el actuar de esa manera también nos hace ser de esa manera, porque siempre lo más importante es el producto, siempre. ¿Y siempre es a demanda o hay cosas que ustedes desarrollan per se? No, tenemos desarrollos. El tema es que la demanda es muy... Claro. Hoy, a ver, estamos hablando de que nosotros empezamos en el año 95 a hacer diseño y muchos no sabían lo que era el diseño. Claro. La industria no sabía. Y hoy las industrias, y nosotros hacemos diseños para terceros, pero hoy la industria tiene un diseñador en su oficina técnica. Entonces ya el perfil de ese profesional que puede interactuar entre la parte proyectual, la ingeniería, los materiales, los proveedores, el compra, facturación, o sea, mercado, o sea, tenés una posibilidad de trabajo dentro de una actividad tan diversa que hoy se lo ve a ser profesional como una persona que puede sumar, ¿no? Que puede poner valor agregado. En esa época, en los 90, no existía eso, entonces había mucha demanda del estudio hacia empresas. Hoy las empresas tienen sus diseñadores, así todo. Hay una parte que está muy ligada a lo que es matricería, que es muy específico, puesta en marcha, marcas, patentes, o sea, situaciones muy específicas que hoy al estudio le demanda trabajo. Gracias por venir. Los autos siempre adelante, ¿no?
Sí, el ese proyecto, de hacer este auto el de esta proyecto de persona, auto, sí. Sí, eso sigue. O sea, nosotros tenemos participaciones en distintos productos y en particular hay uno que se está desarrollando en Giles que sí sigue. Es un proyecto de muy baja productividad, no es un producto muy lento. Den más contexto, porque la gente que no conoce, ustedes pues ya han charlado y saben de lo que están hablando, pero me imagino que muchos el hombre televidentes no que saben de diseñó qué el están auto hablando. se llamaba Es una Clement. industria, claro, es una industria que surgió a partir de Clemar Bucci, que hoy se llama Clemar Bucci Bucci. Sociedad Anónima, que genera unas recreaciones. Ahí yo vi unas de los notas que autos. Marcelo te hizo hace un Claro. tiempo donde había un auto que es espectacular, todo lo que se Sí. ve el diseño. Yo de autos igual no entiendo nada, así que me llamo ahí a silencio. Está bien. Bueno, Gracias por venir, ¿eh? Siempre es Bueno. interesante hablar contigo, ¿eh? gracias a ustedes. De nada.